Acciones que cumple el Señor Jesús mientras va desarrollando el cumplimiento de los tiempos que su Padre había prefijado, ¿no? Entonces vamos a Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 5, y para hoy escogí la versión Palabra de Dios para Todos. Pero si usted tiene la versión clásica de la Reina Valera, no hay problema. Si tiene NBI, no hay problema. Si tiene NTV, no hay problema. Mientras sea una versión cristiana, evangélica, no hay problema, ¿sí? Entonces, Lucas capítulo 6, del 1 al 5, ahí tengamos abierta nuestra Biblia, porque en este pasaje el Señor nos va a demostrar que Él es más importante que cualquier ley. Él es más importante que cualquier, inclusive, religión o tradición. A veces como creyentes caemos en el juego que Satanás tiene con respecto a la política, a las leyes, a las instituciones, y llegamos sin darnos cuenta a ser partidarios de alguien. Y el primer gran error: nosotros no somos partidarios de alguien, somos hijos del Señor. Y como hijos del Señor debemos conducirnos. Y en este pasaje el Señor lo va a poner claramente, porque va a ser cuestionado, va a ser acusado y va a ser confrontado por no guardar la ley. No él directamente él, sino sus discípulos. Lo vamos a ver ya en unos minutos. Y a la final Él nos va a mostrar que no hay ley superior que la ley de Dios. Y no hay tradición ni partido político o económico más importante que el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces entramos de lleno a este pasaje que podrían haberlo titulado de otra manera. Quizás podría haberse llamado un enojo más, una crítica más de los fariseos, un cuestionamiento más de los religiosos. Sin embargo, podemos darnos cuenta que en este pasaje el Señor va a mostrar sabiduría, autoridad y gracia ante las críticas, ante los cuestionamientos. Cuando usted sea criticado, cuando usted sea murmurado por otros, cuando usted sea objeto de chismes de otros, ¿cómo reacciona? ¿O cómo reaccionamos? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Cuando alguien no sigue el modelo de Jesús y es cuestionado, es criticado, reacciona enojado, ¿no? Molesto, incómodo, acusativo, vengativo inclusive. Pero aquí vamos a aprender a reaccionar bien aún cuando somos cuestionados. ¿Usted ha sido alguna vez criticado por sus compañeros de trabajo? ¿Usted alguna vez ha sido objeto de chismes, de comentarios de otras personas? ¿Sí le ha pasado eso en el trabajo? ¿Le ha pasado eso en la familia inclusive? Hay gente que aún en la misma familia critica a otro, ¿no? Comen todos juntos, ya se viene la fanesca, comen todos juntos la fanesca, pero luego la fanesca están murmurando. Y él comió demasiado y no trajo nada. Ya son 5 años y solo viene a comer y se va, ni lava, ni agradece, ni dice qué hay que hacer. Y eso más va hablando. Y de una acción, de algún error que alguien comete, hacemos una historia grandísima. Pero peor ser criticado cuando uno no tiene la culpa, cuando uno no ha hecho nada malo, pero también nos puede pasar. Así que el Señor Jesús ya viene acumulando algunas críticas de parte de los fariseos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 21, cuando el Señor está por sanar a un paralítico y le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Enseguida le criticaron: ¿cómo tú puedes decir eso? Solo Dios puede perdonar pecados. Cuando la gente está criticando, aún piensa que sabe mejor que Dios. Y no se daban cuenta en este caso que Jesucristo era Dios. Pero le criticaron, le murmuraron, y eso predicamos en domingos pasados. En Lucas también capítulo 5, versículos 27 al 30, cuando se menciona el llamado que hace Jesús a Mateo, también le criticaron a Jesús porque Jesús luego está comiendo con publicanos y pecadores. Y también es objeto de críticas, porque está comiendo con gente pobre, con gente del vulgo, con gente que es menospreciada por otros. También Jesús fue criticado, porque comes con los venezolanos, te critican, porque comes con los ecuatorianos, dicen: ya te olvidas la arepa, ahora estás con el pan. Hasta por la comida nos pueden criticar, ¿no es cierto? Y Jesús también fue objeto de críticas. Obviamente no tenía que ver con comida, sino que tenía que ver con el mal corazón de las personas que critican. Porque algo que usted debe tener claro cuando está siendo objeto de críticas es que usted no es el malo necesariamente.
El que está criticando, el que está murmurando, ya está mal. Por ahí ya empezó a perder la otra persona. También en Lucas capítulo 5, versículo 33, le cuestionan a Jesús porque sus discípulos no ayunan como si ayunaban los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Así que poco a poco los fariseos comienzan a tener un rol protagónico en el ministerio de Jesús. Ya vienen observando, vienen hablando, vienen criticando. Por eso a la larga serán los que armen todo el problema, todas las acusaciones para que Jesús sea sentenciado a muerte. Pero ahora estamos en los principios, ¿no? Todavía estamos en el capítulo 5, hoy entramos al capítulo 6 y nos faltan muchos más. En el capítulo 6 del versículo 1 vamos a encontrar en los primeros 2 versículos lo que yo llamo el pecado de las malas interpretaciones. El pecado de interpretar malas cosas. El pecado de concluir de manera equivocada algo que Dios no está pensando, pero tú ya piensas que así debe ser. O aún en la fe cristiana hay gente que interpreta malas cosas. Vamos a verlo. Versículo 1. Un sábado, Jesús y sus discípulos caminaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a frotarlas entre las manos para sacar el trigo y comérselo. Algunos detalles de este primer versículo. ¿Cuándo está sucediendo esto? ¿O cuándo pasó esto? ¿Un lunes? ¿Un domingo? El Shabbat, un día sábado, un día de reposo. Para los judíos había 3 cosas muy distintivas de su religión: el templo, las tradiciones, la ley y el sábado. Guardar el sábado para ellos era algo muy sagrado, y hasta ahora, hoy en día, lo practican estrictamente. Entonces esto sucedió un sábado, un día de reposo, y vemos primeramente que Jesús ya no va solo caminando. Ya se menciona a Jesús y sus discípulos. Por un lado, eso nos deja ver que el ministerio de Jesús en el área del liderazgo va formalizándose. Ya no tiene solamente seguidores, ya están al menos 5 discípulos según el relato de Lucas. Ya está Pedro, Juan, Jacobo, ya está también Mateo, llamado hace poco. Así que Jesús ya está con muchos seguidores, pero también con discípulos. Pero Él no está caminando por cualquier parte. ¿Dónde está caminando Él? ¿Dónde lo encontramos a Jesús caminando? ¿En la calle principal? ¿En dónde está? En un campo, dice, sembrado de trigo. Un sábado no se podía caminar hasta cierta distancia. Ya lo vamos a ver. Los fariseos y la tradición judía había creado una serie extra de reglas. Pero Jesús no está guardando el sábado de manera convencional. Está caminando por un sembrío de trigo, y ahí sucede lo que dice el versículo 1, que los discípulos, mientras caminaban, arrancaban espigas de trigo y las frotaban para comer algo. Seguramente era la hora de la comida, o como buenos ecuatorianos, da hambre cualquier rato. Y cuando pasas por un sembrío, los que hemos pasado por lugares así, sabemos que algo podemos comer. Los que venimos del campo, sobre todo, entendemos mucho esto de que cuando hace hambre y hay por ahí un fruto, una planta que da algo, pues vas, buscas y comes. Para los judíos, esto podría ser considerado un trabajo. En sus leyes, en sus interpretaciones, llegaron a crear 39 cosas prohibidas, 39 categorías de cosas que no se podían hacer el sábado. El mandamiento era claro: guardarás el día de reposo para santificarlo. Pero con el pasar de los tiempos, líderes judíos y especialmente luego los fariseos se encargaron de ser los dueños de la interpretación, los que comenzaban a codificar, por así decirlo, qué es trabajo y qué no es trabajo. Entre esas tantas categorías, yo hice un resumen solo para mencionar hoy. Tenían, entre otras cosas, de lo prohibido que no se podía hacer un sábado: no se podía arar, no se podía plantar, no se podía segar, no se podía trillar, no se podía moler, cernir,
no se podría amasar, no se podría retorcer, cocinar, cocer y una serie de más categorías, 39. Y dentro de esas 39 tendrían que discriminar qué mismo es trillar y qué no es trillar. Por eso ellos se convirtieron en los amos y señores de los que decían qué era bueno y qué no era bueno, qué era aceptable y qué no era aceptable. Jesús está expuesto al ojo crítico de los fariseos. Él no está comiendo. ¿Quiénes comieron? ¿Él comió? El relato dice que Jesús cogió la espiga y comió. ¿O quiénes estaban comiendo? Sus discípulos. Ellos hicieron algo que muchos niños lo hacían en esa época y aún muchos viajeros podían hacer eso. Podían caminar por los campos de sembríos. ¿Estamos bien? Por los campos de sembríos, y estaba permitido hacerlo, pero no en la ley de los fariseos. En la ley bíblica estaba permitido, por ejemplo, para los viajeros y para los pobres, ir a campos donde iba a haber cosecha, ir y comer de lo que los cosechadores iban dejando. Era permitido. Era permitido ir a un campo de trigo, trillar un poco, pero no era permitido pasar la hoz. ¿Conocen lo que es la hoz? ¿Alguien que conozca qué es la hoz? ¿Para qué sirve la hoz? Los que somos hacendados entendemos mejor esto, ¿no? Porque les decimos a los obreros, más o menos como ustedes, 100, 200, cojan las hoces y vayan, corten la hierba o el trigo en este caso. Entonces, no podían hacer eso. En un sábado no se podía hacer, y mucho menos en un terreno con fruto para ser cosechado. Pero estaba permitido ir y tomar con la mano. Coger con la mano estaba permitido. Eso lo encontramos en Deuteronomio 23, 24 y 25. Dice, cuando entres en el viñedo de un vecino, no eres el dueño, pero tu vecino tiene un viñedo, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no te llevarás nada en una canasta. Es decir, puedes comer algo para vivir, pero no para hacer negocio, no para robar, no para llevar y venderlo. También cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. Pero para los fariseos, este acto cotidiano de los discípulos de tomar con su mano, sacar la cáscara del trigo y comerse algo, que serían unos cuantos granos, porque no, todos conocen aquí el trigo, la planta de trigo, no es que sea un fruto abundante. Cada espiga tendrá, qué sé yo, 15, 20 granitos a lo mucho. Y tomar eso, trillarlo, ir comiendo mientras va caminando, pues no es una gran pérdida para el dueño del terreno. Pero estaba tipificado en la palabra de Dios que si tu vecino tenía un sembrío con frutos, podrías comer para tu vida, para sobrevivir. Y era una práctica común. Entonces, a esta práctica común, los fariseos van a ponerle su interpretación más, como dice el versículo 2. Los fariseos vieron a los discípulos hacer esto y dijeron, ¿por qué desobedecen la ley? Está prohibido hacer esto en el día de descanso. ¿Quiénes habían prohibido? ¿Ellos o la ley de Moisés? Ellos la habían prohibido. Porque en su interpretación de qué es bueno, qué es malo, de que si puedo hacer esto o no lo otro, comenzaron a poner esas 39 categorías que les hablé, y entre esas categorías estaba el trillar. Pero el trillar ellos lo llevaron al punto de que no se podía ni tomar una espiga. Mire qué complicado es cuando la gente es complicada y criticona, critica todo. Yo no estoy en contra de la buena crítica, pero criticar por todo eso es enfermizo. ¿Le ha pasado a alguien? O si usted tiene un amigo, una amiga criticona, guarde distancia. Porque el que con lobos se junta,
con criticón se junta, criticón te vuelves. ¿Sí? Porque se puede pegar tan fácilmente. Los fariseos son el extremo de eso. Pero guardémonos, hermanos, de no ser criticones. Y si vamos a observar algo que sea algo que valga la pena, aquí están observando por unos granitos de trigo en un día sábado, que para la mente del fariseo eso está mal. Pero como lo vamos a ver para la mente de Cristo, eso no está mal. No estamos diciendo que estaban tomando la hoz los discípulos y cortando las plantas de trigo y llevándoselas. No, eran granitos. Pero el criticón no le importa, no tiene pena de los demás. Por eso Jesús también en otro momento diría que primero hay que ver la viga en nuestro ojo antes de revisar la astilla en ojo ajeno. Pero los fariseos impregnaron, contaminaron la religión de esa exagerada manera de ver la palabra, muy legalistas, hasta el punto que la Biblia se volvió secundaria, porque para ellos eran más importantes sus propias interpretaciones. Y así tristemente hoy en día hay gente en la iglesia también, como en las familias, que solamente viven para criticar. Parece que tienen una Biblia donde no dice más el justo por fe vivirá, sino dice más por crítica vivirá. Tienen una Biblia donde dicen que sin fe, la mía dice sin fe es imposible agradar a Dios, pero otros dicen sin crítica es imposible agradar a Dios. Todo critican la música. El pastor se vistió de azul y ya están pensando que voy por una tendencia política. Julito por ahí se olvidó una letra, una palabra, clásico de Julito, marca Julito, y ya. Todos sacamos una conclusión, una interpretación, y lo peor es que eso se vuelve regla o impide tu relación con Dios. Yo estuve una vez en un culto especial, vino un líder de edad, tristemente, no tengo nada contra los hermanos que ya tienen canas, pero este hermano tenía canas, un líder, y estábamos a cargo de la alabanza, nos habíamos preparado por un mes, habíamos sacado canciones que antes no se habían cantado con arreglos, habíamos practicado, 3 veces cada semana, nos reuníamos con los músicos, el guitarrista haciendo su parte mejor, el pianista y todos, un grupo como de 10 personas para ese culto especial. Pero ese día llegaba un líder a quien nosotros no conocíamos, pero iba a participar de esa reunión. Así que nosotros cantamos con todo el corazón, ¿no? Con toda el alma, ¿sí? Nos habíamos preparado bien musicalmente y espiritualmente. Y mi sorpresa, porque tuve una molestia mientras estábamos cantando, es que no me escuchaba mucho. Para los que cantamos sabemos que debemos escucharnos y escucharnos nos ayuda bastante. Pero esa noche yo no me escuché mucho y yo canté por fe. ¿Sí? Es decir, el músico dice canto por fe, es decir, escucho la batería, el ritmo sobre todo, y ahí me voy. Quizás un bajo o un piano que me ayude con lo que es la parte de melodía, de notas, entonces por ahí voy, ¿no? Entonces cantamos bien a mi parecer, pero mi sorpresa fue que este líder había ido atrás al sonidista a decirle que bajen el volumen. Estaría un volumen 7/10, no creo que más que eso, pero le había bajado a 4 de 10. Y por esa razón, obvio, no nos escuchábamos. Yo no escuchaba mucho al resto de instrumentos. Cuando uno está, por ejemplo, en una plataforma, en una tarima como estas y hay varios instrumentos, acá hay una serie de ruidos que usted no percibe desde allá, sino que todo está acá. Se mezcla el bajo, el sonido del bajo, de la guitarra, de la batería, las voces, todo es un champú acá atrás. Y entonces ministrar en esa manera es complicado, ¿no? Entonces mi sorpresa fue que había bajado a 4. Y luego del culto averiguando, entonces hablamos, claro, era un hermano que creía que Dios solamente cantaba himnos y no estaba de acuerdo con el estilo pop, ni siquiera otro estilo más fuerte, sino un estilo más contemporáneo, ¿no? Y así llevamos, a veces tristemente por años, lo que interpretamos que debe ser regla para todos o lo que aún Dios debería pensar que así debe ser. Y hay gente que no puede tolerar un ritmo de música diferente para el Señor. Hay gente que no puede tolerar colores, no puede tolerar formas, tiempos de predicadores o de alabanza,
porque su fariseísmo interno le lleva a poner lo que debería ser. Yo no estoy tampoco diciendo que se debería hacer cualquier cosa ni de cualquier manera. Pero el fariseo no puede ver la verdad, solamente ve la ley, solamente ve la regla, solamente ve lo que los demás deberían cumplir. Porque el gran problema de un fariseo es que siempre sabe lo que los demás deberían hacer. Por eso usted no me va a ver rodeado de fariseos. Y si me ha visto de alguien, me avisa. Pero normalmente yo me cuido. Yo conozco a los fariseos. Ya no visten como en el tiempo de Jesús con ropas espléndidas. Ya no visten como en los tiempos de Jesús con un glamour especial. No, ahora también son común y corriente. Pero llevan un fariseo. Y vienen y me dicen cosas. Pastor, usted se enteró de tal cosa. Usted sabe tal cosa. Pastor, usted vio tal cosa. Pastor, le cuento tal cosa. ¿Y cuál cree que es mi respuesta? Porque no tengo tiempo para sus cosas realmente. Por respeto, si es un fariseo nuevo, le escucho 2 minutos. Si es un fariseo viejo, ya no se acerca. Ya me conoce y sabe que no voy a reaccionar a sus comentarios de la manera que él espera. Entonces, si es nuevo, le voy a escuchar. Una gracia para el fariseo. Hay que darle gracia también. Entonces le escucho y según el caso reacciono. Si es algo que tiene que ver con otros, siempre voy a ir. ¿Y ya le ha dicho? ¿Por qué no va y le dice? O vamos, yo le acompaño. No, pastor, no. Vamos, yo le acompaño, yo le acolito. Y ahí se le ponen los pelos de punta. No, vamos, yo le acompaño que le diga la verdad a este hermano. No, pastor, yo solo decía para edificación de la iglesia, para cuidado de la grey. ¿Y por qué no quiere acompañar? O déjeme, yo le voy y le digo de parte suya. Ya, quédese aquí y yo le digo que Julito Cabascango dice tal cosa. No, pastor, no haga esto, no me haga quedar mal, pastor. Si yo le contaba es porque le tengo confianza a usted. A los fariseos hay que confrontarles. Jesús no tuvo paciencia más. Un momento va Jesús a perder la paciencia con los fariseos. Ahora vamos a ver una respuesta espiritual, real de Jesús. Todavía no la entramos en esa materia, pero ya estamos a punto. Pero quiero terminar esta parte de las malas interpretaciones. Es un pecado llegar a una mala interpretación. Y todos sabemos que la mala interpretación viene de una mala hipótesis. Los que han hecho tesis, investigación científica, saben que una mala conclusión no es más que el resultado de las malas hipótesis, de la mala formulación de variables. Entonces, los fariseos nunca podrán ver la verdad porque tienen velado el entendimiento, tienen mal formado su estructura cerebral y siempre van a caer en legalismos y en cosas que otros deberían hacer. Pero ¿cómo reconozco cuando alguien no es un fariseo cristiano? Siempre empieza hablando por sí, por su error, por la falta de, por lo que no sabe, por lo que le toca aprender, por si acaso me equivoque, dicen. No sé, parece que estoy equivocado, pero tal vez. Pero el fariseo nunca está equivocado. Él está siempre en lo cierto. El fariseo sabe más rápido que todos y lo saca a relucir. Cuídese de contaminarse con gente que solo les lleva a criticar, a murmurar. En estos últimos años hemos tenido un nuevo superintendente en nuestro distrito y mi mística, mi carácter es siempre sumar al nuevo líder, de cualquier manera. Yo no tengo que ver si, no me importa si yo estoy al frente, no, sí, yo estoy para sumar. Y al nuevo líder pues le ayudamos cocinando, le ayudamos con eventos, le ayudamos con equipos, le ayudamos con dinero, le ayudamos con muchas cosas. Porque estoy para sumar. Y como iglesia carcelena estamos para sumar. Pero tristemente también se puede ver quienes no entienden lo que es ser equipo, lo que es ser iglesia y los que se dividen por cosas secundarias. El fariseo se divide por cosas secundarias. El pastor es barcelonista y algunos se han ido de la iglesia, de verdad. Y soy un mal barcelonista. O sea, porque ni siquiera estoy al tanto. Me enteré yo recién ayer que había
Ha sacado un punto, ¿no? Ven, ya ni me acuerdo bien. ¿Dónde sacó un punto Barcelona? En resultados yo tengo mi fuente segura. Gustavo Gil, mi fuente segura. ¿Dónde sacó el punto? En Argentina. ¿Contra quién? ¿Contra un equipo de barrio, creo? ¿O un gran equipo? Un gran equipo. 1-1, 0-0. ¿Cuánto, Gustavito? 0-0, 1-1. 0-0. Vaya invicta. Con el DT de Rosado. ¿No es cierto? Entonces soy un mal barcelonista. No es que estoy al día. Y eso hago porque me gusta molestar a los fariseos, la verdad. Pero sí se han ido de la iglesia, hermanos. Tristemente se han ido porque dice pastor, todo chévere, pero lo que no acepto de usted es que usted es un barcelonista. Y yo lo tomo como broma porque para mí es algo, si hay una escala de prioridades y tengo 1000 prioridades, ser barcelonista estará menos del 0,1 para abajo. Pero para que a alguien le preocupe que el pastor es barcelonista, y más si es un liguista, el problema no está acá. ¿El problema dónde está? Está al otro lado. Porque si para usted la liga es más importante, no es mi problema. Si Dios usa esa broma pesada de ser barcelonista, no es para mí. ¿Es para quién? Para usted. Porque ni el fútbol debería separarnos. Ni el fútbol debería ser algo que lo tomemos como para ser partidarios de algo. Pero el fariseo, ya hablando espiritualmente, piensa saber más que todos y no tolera que otro piense diferente. Y no tolera que otro aplauda algo que él no está dispuesto a aplaudir. Hemos tenido en esta iglesia gente así, pero Dios siempre nos ha cuidado. Por eso quizás no somos una iglesia que crece tan rápido, porque también el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Pero de vez en cuando viene el Señor y corta. ¿Qué corta? ¿Para qué corta la cizaña? Para que el trigo se fortalezca. Porque la cizaña le roba nutrientes, agua, nutrientes de la tierra al buen trigo. Entonces yo soy un pastor que no me hago problemas con ese tipo de gente, porque yo sé que el Señor, nuestro Padre, va a cortar a su momento. Pero no quisiera que ustedes, y si alguno peca de ser fariseo, viva con ese estilo de vida. Criticar es fácil, pero no es lo mejor. Y peor si la crítica te lleva a dividir, a comentar, a indisponer a otros. No te llevarás con él, no confiarás en él, no le darás mucha confianza. Podrían parecer consejos buenos, pero ojo, ¿a qué le estás llevando? Así que Jesús escucha cómo los fariseos le acusan. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la ley? Y en adelante vamos a ver lo que los fariseos no entendían, que es más importante que sus leyes. Hay una ley más importante que nuestros criterios, que nuestras reglas personales. Es la regla de Dios. La ley verdadera es la ley divina, y esa debería ser la ley para todas las leyes. Dice el versículo 3 en la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: ¿no han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Jesús va a responder ahora con un pasaje bíblico. En otras situaciones Jesús no respondió de la misma manera. Cuando le criticaron porque sus discípulos no ayunaban, él respondió con 2 metáforas y una analogía. Pero ahora va a escoge una cita bíblica, y no de cualquier personaje, sino del mismo rey David. ¿Alguien sabe si esto está en la Biblia o no? ¿David alguna vez comió con sus compañeros una comida prohibida? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguna vez David rompió la ley? Una vez David rompió la ley. Así que el pasaje que Jesús usa debió haber sido conocido para los fariseos, pero ni aún usando la Biblia ellos van a reconocer. Por eso les digo que cuidémonos de caer en la mística
en el pecado de las malas interpretaciones. Si alguien te trae un comentario, ¿qué debes hacer? ¿Creerlo? ¿Debes creerlo o verificarlo? Tristemente, por el mundo de las redes sociales y del uso que se da hoy en día, hemos perdido el valor y el principio de verificar. Hace unos días un hermano me mandó una imagen, para mí de plano, creada con inteligencia artificial, para él que no se dio cuenta. Pastor, por eso no voy a votar por tal persona. Y mi respuesta, ¿cuál fue? Hermano, verificó. Me daba ganas de decir más cosas, obviamente, pero hermano, verificó la información. Ni siquiera le dije, yo pienso que es inteligencia. Le mostré a mi hijo, y mi hijo igual, de una, porque se nota cuando es todavía inteligencia artificial. Pero hay gente que no verifica. Simplemente cree. Y así deberían creer a la palabra de Dios, tristemente. Pero a la palabra de Dios no la toman en serio ni la reciben totalmente, pero a todo lo demás lo reciben, ¿sí? Fácil, sin filtros. Jesús va a usar un pasaje bíblico que debió haber sido conocido para los fariseos para comenzarles a explicar lo que realmente es más importante cuando se habla de reglas y de leyes. Lo más importante, más allá de las malas interpretaciones, es el propósito de la ley. Un fariseo, aparte de vivir interpretando mal, pasando chismes que no debería pasar, en vez de verificar simplemente lo divulga, un fariseo debería preguntarse cuál es el propósito real de la situación. Pero ya un fariseo empedernido no va a tener la oportunidad de filtrar esa información. Si usted ha jugado eso del teléfono descompuesto, sabe que un mensaje, por más bien intencionado, una frase, una oración, pasada entre 10, 20 personas, se va cambiando, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho esa dinámica en grupos, en actividades del teléfono descompuesto, se dice, por ejemplo, Jesús sanó a la suegra de Pedro. El primero escucha eso y le pasa al segundo. Quizás ahí le pasa todavía, bien, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pero alguien va a decir, Jesús no quiso, pero le sanó a la suegra de Pedro. Y alguien más adelante va a poner, la suegra de Pedro le obligó a Jesús que le sane. Y a la final va a llegar, Pedro se enojó porque Jesús sanó a la suegra. En algún punto de la comunicación se cambió todo. Entonces, un fariseo necesita ser humilde para reconocer que toda información no siempre es cierta. Y lo hablo aún como pastor, porque aún en las cosas ministeriales uno tiene que ser cuidadoso. ¿Cuántos no han venido a veces a alertarme de cosas bien intencionadas? O como antes, cuando teníamos los sismos. ¿Recuerdan que hubo una época, unos años 2016, 2017 de sismos? Y no faltaba el que me mandaba información tomada de la NASA, tomada del instituto de no sé dónde de Estados Unidos, que de Europa, que no sé qué, no sé cuánto, que ya habían, al menos con lo del Cotopaxi, que ya habían como 2,000 fundas de cadáveres compradas y que debíamos prepararnos ya para lo peor en Ecuador, ¿no? No sé si usted pasó esos mensajes, les llegaron, pero alguna vez sí me llegaron, me pasaron. Gente cristiana, gente uno diría de criterio espiritual, pero pasa información. Uno al menos dijo, nos llamó como a las 9 de la noche, era un sábado si no estoy mal. Nos llamó a las 9, insistía. A veces no contesto yo a la primera vez, porque a veces pasa que se equivocan, ¿no? Buscan al curita de tal barrio y asoma justo ahí el contacto del pastor y me timbra. Entonces no contesté a la primera, contesté a la segunda. Pastor, le pasamos viendo. ¿Viendo para qué, mi hermano? Pastor, esta es información confidencial. No saben todos, pero en la mañana va a haber un terremoto. Y nos hemos organizado 2 familias para irnos a tal lugar, no voy a decir dónde. Allá no van a llegar, allá no va a haber problemas con el movimiento del terremoto. Pastor, espérenos afuera de donde yo vivía, frente a una avenida, frente.
Ahí espérenos. A ver, hermanos, discúlpeme. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué? ¿Paseo? ¿Qué? Pastor, esto es confidencial. Mi tío que trabaja en la oficina del sistema de riego de no sé dónde, recibió un mensaje desde el exterior que en Ecuador va a haber un gran sismo. Era 2017, 2018, si no estoy mal. Así que esto no es para muchos, pastor. Por favor, no avise a nadie más. Sea prudente con la información, pastor. ¿Sí? Solo porque usted es mi pana, queremos a su familia, le vamos a llevar en nuestros autos. Digo, hermano, ¿usted realmente me está diciendo lo que estoy escuchando? Sí. Y dice que le llegó de dónde, y tiene la evidencia. No, pastor, sino que mi primo me llamó, que le llamó el tío, y el tío le había recibido de un jefe. Dije, hermano, yo no sé. Esto yo no puedo ahorita verificarlo, pero de entrada no es real. Pastor, ¿cómo va a decir estas cosas? Mire, hablamos un poco de cosas, le estaba enseñando a verificar, a buscar la fuente y todo eso. En esos años todavía no había tantas fake news como hoy en día, ¿no? Yo le digo, ya verificó, tómele una foto, deme el número, yo le llamo a su tío. Yo le llamo directamente, le digo, mire que usted me está llamando y voy a sacar a mi familia en pijamas, no tengo comida, no tengo el botiquín de auxilio, nada, y no me voy a ir. Así que yo siento que no debo irme, digo, hermano. Ay, pastor, usted sabe que a veces por la fe, por la poca fe, también Dios no obra, ¿cierto? Me dijo. Parece que usted no tiene mucha fe, pastor. Le dije, hermanos, que les vaya bien. Si no ha pasado nada, les espero mañana en el terremoto, en el culto del domingo. Pero si ha pasado algo, está bien, vengan a buscarme, ¿saben dónde estoy? Bromeando, le dije. Aquí me quedo. 2018, hace 7 años. ¿Cuántas cadenas desinformativas, WhatsApps, memes y tantas cosas se ve hoy en día? Y la gente no contrasta la información. Para votar, mucha gente no ha contrastado la información. Sin salir a favor de nadie, el TikTok es un gran peligro. Está hecho de tal manera que el algoritmo sabe que revisaste información de Luisa o de Daniel Noboa, y al ser ese tu interés te va a mandar más de lo mismo. No te va a mandar el lado B de la información, te va a mandar el lado A que estabas mirando. Y en estas últimas semanas que he conversado con algunos de política, me he horrorizado. Su fuente fidedigna de información es el TikTok. Su fuente segura de información, de donde obtuvo la información, es TikTok. Y no digo que todos los que suben a TikTok están mal, no. El algoritmo de TikTok está hecho para ser adictivo. Entonces, si tú ves un tema de interés, por ahí te va a bombardear. Ya no te va a mostrar la otra parte de la información. Y los que no saben verificar, contrastar información, obviamente caen más ciegos que otros en cualquier cosa. En el tiempo del COVID, recordarán cuántos medicamentos salvavidas hubieron y luego estaban torzonando por esos medicamentos. Torzonando, ¿se entiende? Los animalitos antes en el campo, cuando comían demasiado, se hinchaban y morían no por la enfermedad, sino por la mala comida. ¿Cuántas cosas se ve hoy en día? Gente creyendo algo que alguien posteó. Todo lo que usted vea, contraste, verifique. Subí una foto el sábado pasado. No soy de alguien de subir fotos muy a menudo en las redes sociales. Subí una foto. ¿Han visto mi Facebook? Denle un like, por favor. Me hace falta su like. Entonces subí una foto con mi esposa. Y no faltaron por ahí 2 amigos, hermanos. Esas fotos con filtro, esas fotos editadas, esas fotos con inteligencia artificial, me dijo uno al menos. Oye, ¿qué estás usando en la inteligencia artificial para editar las fotos? Yo dije, no, ¿por qué? Porque vi ayer tu Facebook y estabas con tu esposa. Oye, qué lindos que se ven. Siempre soy lindo, dije yo, entre mí, pero bueno. Dijo, ¿y qué cámara? ¿Y qué filtro? ¿Y qué estás usando? No, fue tomada con mi celular. ¿Y qué celular? ¿Qué iPhone es? No, Xiaomi nada más. Es un teléfono chino. No todo lo chino es malo.
Oye, ¿en serio? Pero algo le han de haber hecho. No, me tomó. ¿Quién te tomó? Alejandro Romo haber sido. No, Alejandro está recuperándose de una operación y no pudo tomarme. ¿Y qué chico de multimedia? No, fue Andrea García, la cantante. Ella también toma fotos. Se gana la vida también tomando fotos en eventos. Entonces creían que fue una foto editada. No fue editada. Fue tomada en una noche, a las 10 de la noche más o menos, ocasionalmente. Para algunos que preguntan, fue la aclaratoria, y otros dirán, fue filtrada, fue editada, fue usada algo. No, porque estamos viviendo en una sociedad donde no contrastamos la información, y si la contrastamos, no contrastamos con las fuentes seguras. Jesús, al ser cuestionado por los fariseos, comienza a narrar lo que hizo el rey David, de comer, dice el versículo 4, David entró en la casa de Dios, tomó el pan sagrado, que solo los sacerdotes tenían permiso de comer, y se lo comieron él y sus compañeros. Este relato es verídico, usted lo puede encontrar en 1 de Samuel 21, del 1 al 6. Jesús les dice a los fariseos, acuérdense que David también comió, y comió de lo sagrado, panes que no podían comer cualquier persona, no solamente los sacerdotes. Jesús se refería al pan de la propiciación. Normalmente se tenían 12 panes en la mesa de los panes, y se tenían por una semana, de sábado a sábado. Los sacerdotes ponían nuevos panes, sacaban los viejos panes y se comían esos panes que habían estado una semana. Entonces Jesús trata de abrirle los ojos del entendimiento a los fariseos, citando la palabra, mostrándoles algo que estaba en la palabra, para enseñarles, hermanos, que es cierto que las reglas son buenas, es cierto que la ley se necesita, pero la ley por sí misma no es el fin. ¿Para qué fueron creadas las leyes, los reglamentos, los estatutos? ¿Para qué fueron creados? Para que haya un orden. Lo mejor que puede hacer una ley política, una ley gubernamental, es regular la convivencia, la sociedad. Pero cuando tú abrazas más las leyes, los reglamentos, y olvidas lo más importante, que es el propósito de la ley, puedes convertirte en un gran fariseo. Hay gente que mide a las personas por reglas, por cumplimientos. Y cierto es que hay que poner órdenes, pero hay que aprender a no olvidarnos que más importante que la ley hay otros factores. Por ejemplo, número 1, el ser humano. ¿Qué es más importante, la ley o el ser humano? ¿Qué es más importante, la ley o el ser humano? El ser humano. Pero aquí los fariseos están acusando porque escogen espiga a los discípulos. ¿Y por qué cogieron espiga a los discípulos? ¿Por quebrantar la ley o porque tenían hambre? Porque seguramente tenían hambre. Pero para ellos el ser humano quedaba en segundo plano o en tercer plano, quién sabe cuándo. Es bueno vivir con reglas, con orden, pero hay que saber priorizar a quién, al ser humano. Empezando por ahí, estoy yendo de lo mínimo a lo más grande. Porque la ley humana lo mucho que puede hacer es regular la sociedad, pero una ley que perjudica a la humanidad tampoco es buena ley. Por eso países como el nuestro aún debaten en aceptar nuevas leyes o crear nuevas leyes, como la que estaba a punto de pasar hace poco, cuando se quería, entre otras, otras leyes que ha habido, obligar a las instituciones educativas para aceptar enfoques de género nuevos y enseñar y poner en sus planes de estudio este tipo de mentalidades. La ley no siempre está en lo correcto, porque ¿quiénes crean la ley? ¿Quiénes crean? Los hombres. Pero malos hombres, ¿qué tipo de leyes pueden crear? Mentes corrompidas, ¿qué tipo de leyes pueden crear? El fariseo es el dueño de sus propias leyes
y no toma tiempo para ver si Dios está de acuerdo con lo que él está pensando. A veces pensamos que los fariseos solo tienen que ver con las cosas espirituales. No, también uno mismo puede ser el fariseo de uno mismo. Hay gente que comete un pecado y como buen fariseo dice: fallaste al Señor y no tienes perdón de Dios, no vayas a la iglesia. Él mismo se enjuicia, se sentencia y se aplica la sentencia. Tú no eres una buena persona, mira cómo le trataste a tu hijo, a tu esposa, así que por un mes no vayas a la iglesia hasta sentirte mejor. Y él mismo acepta la condena y no viene a la iglesia por un mes hasta sentirse mejor. Pero pregunto, ¿se sentirá mejor después de un mes? Si no ha pedido perdón, mucho menos, ni 2 meses ni un año. Jesús les está tratando de enseñar a los fariseos que hay una ley superior y que la ley humana, la ley religiosa, es incompleta. Cuando David tuvo hambre, entró al templo, pero tampoco David se robó el pan, por si acaso. Había un sacerdote ahí, Ahimelech. David habla con el sacerdote y el sacerdote estaba cambiando el pan, es decir, el otro pan iba a ser usado o desechado, no sabemos. Pero entonces el sacerdote es el que dispone y dice: coma. No fue solamente David, pero los fariseos olvidan los detalles bíblicos. Los fariseos solamente dicen: las mujeres no deben usar pantalones. Los fariseos dicen: las mujeres no deben maquillarse. Los fariseos dicen: los que cantan en el altar deben tener ropa decente y los hombres deben estar con terno y las mujeres deben estar con vestidos hasta los tobillos. Y cuando el fariseo tiene esas reglas en su mente y viene y una de las coristas o de las danzoras de nuestra iglesia por los movimientos muestra sus canillas, ya no puede adorar, ya no puede concentrarse en el Señor, porque esa hermana está mostrando las canillas, o rodillas, o muslos, pongámoslo más todavía. El problema no es la que lleva la ropa corta, ¿o sí? Solucionamos los bajos instintos sexuales poniendo a las mujeres sacos desde la cabeza hasta los pies, o el otro extremo, amputando a los hombres. ¿Solucionamos así? No. El problema es el corazón. Los fariseos no entienden que hay una regla superior que apunta al corazón. Las reglas fueron hechas para mejorar la convivencia, pero las reglas no pueden cambiar el corazón de nadie. Las reglas pueden decir cuál es la sentencia por una infracción, cuál es la sentencia por una violación, pero ¿cambia el corazón del violador? Tenemos más de 35,000 PPLs en el país. Las reglas, las leyes humanas han podido cambiar el corazón de uno de ellos. ¿Conoce un PPL, un ex PPL que salga y diga: bueno, desde que entré a esta cárcel, las leyes, el orden han hecho de mí una mejor persona? ¿Conocen uno de esos? No, porque hay una ley superior de la cual sí debemos depender, más, no estoy diciendo que no valgan las leyes humanas, pero más que las leyes humanas. El no robarás, el no mentirás, el no dirás falso testimonio, apunta no solamente a la norma, a la moral, sino al corazón. Pero los fariseos no pueden darse cuenta que mides de una manera a unos y de otra manera a otros, y a ti ni siquiera te mides. Juzgas a todos, pero no te juzgas a ti mismo. Jesús está llevándoles al extremo a los fariseos. Si había un fariseo inteligente, debió haberse dado cuenta. Jesús está diciendo que hay veces, situaciones donde el hambre, en el caso de los discípulos, puede modificar o ser la excepción para una ley, para una regla.
Pero por último, ¿sería trabajo trillar un poco de trigo? ¿Qué piensan? ¿Sería trabajo eso? ¿Realmente estaban quebrantando el sábado los discípulos? No, no estaban quebrantándolo ni bíblicamente, aunque estaban comiendo, pero estaban quebrantando la ley de los fariseos. Hermano, tú no dependas de lo que piense la gente, sino depende de lo que Dios piensa de ti. Un fariseo religioso sí puede haber como pastor, como líder de una iglesia o de los ministerios, y puede querer regular la vida de los demás. Hay iglesias donde a los solteros les dicen con quién casarse y con quién no casarse. Hay iglesias donde los pastores tenemos que dar el visto bueno del pretendiente, ¿sí? Y hay cristianos que dependen de ese tipo de cristianismo. Por favor, yo no tengo que dar el visto bueno de nada de ustedes. Si usted tiene mal gusto allá, o sea, yo no voy a vivir con esa persona. Lo que yo sí diré es que esa persona ame a Dios por sobre todas las cosas. Porque aún el amor debe ser regulado por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo no me voy a poner a pensar si es moreno, si es zambito, si es blanco. Yo no tengo nada que ver. Pero hay pastores que usan este poder, y los solteros tienen que estar diciendo: pastor, me gusta el líder de alabanza, me gusta, guapísimo, siento la presencia de Dios y le siento a él también, entonces, pero quiero saber si usted está de acuerdo. A mí no me tiene que venir a preguntar, no soy el padre. Vaya y pida la mano, vaya, declare su amor, pero sobre todo sí me aseguraré de que los dos amen al Señor. Eso sí, porque hay una ley superior y esa no viene de este mundo, esa viene de la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Los fariseos, aún escuchando la explicación de Jesús, no cambian su parecer, porque son de los que tienen conocimiento bíblico, porque un fariseo tiene mucho conocimiento bíblico, no es un ignorante. Un fariseo no necesariamente es alguien que desconoce la Biblia, bien puede conocer y puede ser maestro de la Biblia. Pero hay una gran diferencia entre conocer la Biblia, entre llenarme de información bíblica, y la otra cosa es que la palabra de Dios gobierne mi vida. Y hay gente que sabe de Biblia, pero no tiene la Biblia en su corazón. Los fariseos tienden a llenarse de su propio criterio. Hay gente que cuando en conversaciones informales uno llega a conocer cosas como estas, y a veces se pregunta: hermano, ¿y usted cuando canta levanta las manos? No, yo no levanto las manos. ¿Cómo así, no? No, es que la iglesia que yo vengo no nos permitían levantar las manos. Y yo le digo: hermano, pero levante nomás las manos, ya no está en esa otra iglesia. Pero es que así me enseñaron. Hasta mujeres que no usan pantalones y usan solo faldas. Hermana, pero ¿no puede ponerse un pantaloncito de vez en cuando? No, es que yo fui criado, a mí me enseñaron que la mujer solamente falda. Pero ya no está en esta iglesia. Sí, pero así me enseñaron. El fariseo a veces se da cuenta que está mal y no quiere reaprender, solo por dar cosas de ejemplos de formalidades. Pero mucho más, hay gente que internamente se autorregula, se autojustifica. Hay gente que convive en pecado y dice: bueno, es mejor convivir, ya me voy a casar de aquí, no sé, en 2 años, pero al menos ahora estamos conviviendo. Pero, hermano, ¿dónde dice que debemos convivir antes de casarnos? Pero es que nos amamos, es que somos el uno para el otro. Oh, está bien, pero ¿qué es más importante cumplir? ¿Su principio o el principio del Señor? Y hay gente que en su fariseísmo se autojustifica de sus propios pecados, de su propio estilo de vida. Gente que no ofrenda. ¿Y por qué no ofrenda? Porque los pastores se roban el dinero. Bueno, yo he sido un mal pastor, entonces porque no me he robado nada hasta ahora. Pero se roban el dinero y por eso no ofrendo. Gente que tiene traumas, experiencias, que no pueden ser libres de eso que le está limitando.
Hay gente que no se involucra en un ministerio. ¿Por qué no se involucra? Porque en todos los ministerios hay problemas. Hay hermanos que llegan tarde, hay hermanos que no cumplen, hay hermanos que no dan, hay hermanos, siempre los mismos. Y usted no puede, no, yo solo sirvo con perfectos. Bueno. Y mientras tengas esas propias reglas en tu mente o en tu corazón, obvio no vas a poder ver la gloria de Dios. Los fariseos estaban cerca de Jesús, pero no tenían a Jesús en su corazón. Los fariseos estaban observando a Jesús y debieron haber aprendido muchas cosas, porque vieron milagros también. Fueron testigos de grandes enseñanzas, pero como fariseos fieles a su doctrina antes que hacer un cambio en su vida. El fariseo debe renunciar a su propio criterio y poner el criterio de Dios en su vida. Así que el único que puede regular tu vida y mi vida no eres tú ni soy yo, es la palabra de Dios. Amén. Finalmente, Cristo está por sobre todo. En este pasaje, en el versículo 5, Jesús va a terminar su respuesta diciendo, ya después de enseñar la parte bíblica, dice: yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso. Por último, Jesús, de una manera respetuosa pero bíblica, dice: yo soy el dueño del día de descanso. No ustedes, fariseos, no ustedes, denominaciones, no ustedes, pastores, no ustedes, líderes, sino yo, dice el Señor. El único que está por sobre todo es Cristo el Señor. Hermanos, nuestro país ha sido dividido en dos grandes grupos de política, si de política hablamos: los a favor de y los en contra de. Ya no les voy a mencionar porque he estado usando eso hasta para jugar y molestarles. Pero no debemos permitir que ninguna tendencia nos separe. Y no debe ser ofensivo decir: yo voté por el de acá o voté por la de allá. No debería ser una ofensa. Si usted está con Cristo y votó según Cristo le mencionó que debe votar, usted hizo lo que Dios le mandó a hacer. Pero si usted no está con Cristo y solo vota porque su familia está de acuerdo con tal candidato, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Usted está haciendo algo para agradar a los demás. Cuando la política, que es lo que he molestado en estos últimos meses, llega a ser importante más que la palabra de Dios, estamos mal como creyentes. Cuando la política, para decir otra vez, si no lo escucharon, llega a ser más importante que la palabra de Dios, estamos mal. Cuando hablar de un gobierno que no hace bien o hace bien ofende a otro que piensa que hace bien o no hace bien, el problema no es el gobierno, el problema es tu corazón. ¿Cómo estás mirando? Si yo hiciera una encuesta aquí de quienes están a favor o en contra de los candidatos, no lo hago, pero me imagino, tal vez algunos se ofenderían con alguien que si yo pregunto: levanten la mano los que están a favor tal, y usted levante el de, cara tiene, con razón se sentó a mi lado. Si usted reaccionaría así, está mal usted, no el otro. El otro quizás por no verificar, por no informarse, no sabemos las razones personales, pero no debería ofenderme. Además, yo he comido con todos ustedes. No todos son barcelonistas. No hay problema. Eso no debe separarnos, hermanos, pero nuestro país está dividido y está en algunos sectores impregnado el odio. Cristo dice: yo soy el que decide qué hacerse y no hacerse. Así que más importante de la votación de hoy es en quién he puesto mi vida. ¿En quién has puesto tu vida? En el Señor. Pero así como confío en el Señor, también debo estar abierto de que hay personas que están desarrollando su fe y debo ser paciente.
Hoy yo me atrasé por segunda vez en mi vida a una reunión aquí en la iglesia, en 15 años. Teníamos una reunión a las 9 con los maestros de escuela dominical y estuvimos levantados con mi esposa a las 6:30 estuvimos aquí en la iglesia porque estamos preparando la fanesca, así que me quedé en un primer tiempo aquí hasta las 7:40 más o menos y me fui a mi casa a traerle a mi hija. Le voy a contar a ustedes el itinerario para justificar mi pecado de atrasarme hoy día. Entonces, vengo con mi hija porque ella tiene que estar a las 8 para la danza. Llegamos 8:05 más o menos. Me quedo a ayudar un poquito más aquí con el tema de la fanesca. Había que hacer unas cositas rápidas. Voy a mi casa porque tenía que descargar todos los archivos para hoy día que Eli nos hace todos los sábados, ponerle en mi compu. Me había olvidado de hacer una diapositiva, me había olvidado de planchar mi camisa, me había olvidado de muchas cosas. Así que en menos de media hora hice mucho, pero llegué atrasado a la reunión de maestros dominical. Llegué atrasado, pero a las 9:20 tenía otra reunión con los hermanos de multimedia y alabanza para resolver un problema que ya les iremos contando. Entonces mi mañana estuvo apretada. Entre ir, venir, llevar, cargar, limpiar, cambiar, bañarme, cambiarme, planchar la camisa, se fueron las 3 horas primeras de la mañana. Así que estuve complicado. Como tengo la conciencia tranquila, llegué tranquilo, atrasado. Gracias a Dios, nadie me criticó, al menos no me lo dijo de frente, bien puede ser, no sé. Pero ha sido una mañana complicada, con tareas, con trabajos, con cosas. Si estuviera rodeado de fariseos, ya me habrían caído. Ya me habrían caído. Pastor, 9:08 y usted llega, era a las 9. Siempre nos dice que a las 10 y en punto y nos cierran el portón, estos más nos cierran el portón. No estoy hipotizando, ¿no? Porque nadie de ustedes lo hacen así, pero no faltaría. Porque he visto en otros años y en otros lugares a gente reaccionar, mirando el error de los demás sin saber el trasfondo, sin entender lo que hay detrás, sin entender lo que haya pasado, lo que pudo haber pasado. ¿Vamos a seguir adelante como país, hermanos? Sí. Independientemente de quién gane, somos la iglesia del Señor. Y no podemos tener los lentes de los fariseos para ver la vida, ni en la política, peor en la iglesia. Somos de Cristo y nos debe unir Cristo. Y las leyes superiores que las leyes humanas no pueden hacer están en el Señor. La ley de la misericordia, oportunidad aún para el que ha fallado. La ley del perdón, aún para el que sigue fallando. La ley de la restauración, aún para el que no merece ser restaurado. La ley de la bendición, aún para el que no ha sembrado pero puede cosechar. Todas las leyes humanas no pueden hacer lo que las leyes divinas sí han hecho con nosotros y van a seguir haciendo con nosotros. Pero cuando dejas que la política te divida, no es el problema la política en sí, aunque hay malos politiqueros. El problema es que no eres un hombre de la palabra de Dios. No has entendido que no vivimos por partidos políticos ni por gobernantes, vivimos por Cristo nuestro Señor. Cierto es que uno puede gobernar mejor que otro, pero nuestra vida no depende del mejor gobernante. Nosotros, hermanos, dependemos de Cristo el Señor, no de leyes humanas, ni religiosas tampoco. Cuando Cristo es tu Señor, Él es el que te abre puertas, Él es el que abre el camino, Él es el que cierra puertas, Él es el que hace llover, Él es el que trae también la sequía, Él es el que hace que aparezca el sol, Él hace todo. ¿De quién dependes tú? Si dependes de candidatos, de partidos políticos, no estás experimentando toda la plenitud de la palabra del Señor. Yo sé que algunos han llegado en los últimos meses y quiero regalarles algo que el Señor nos dio en agosto del 2023, previo a la segunda vuelta de las elecciones de ese año.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 112. Salmo 112. Alguien tomó mi celular. Y está bien, no hay problema que tomen. Nos ponemos de pie y vamos a leer este pasaje. El Salmo 112 es un pasaje que el Señor me regaló para compartirlo con la iglesia. Estábamos por elegir al presidente en su primer periodo, en este caso a Daniel Noboa. Pero antes de saber el resultado, recordarán que yo vine acá. Habíamos viajado, habíamos llegado con mi familia un domingo antes, creo, 2 domingos antes, y les compartí este pasaje hace 2 años casi. Porque el Señor me había dado este pasaje para pastorear la iglesia, para pastorear mi familia, porque el panorama aún era sombrío en ese tiempo, no tanto como ahora. Y el Señor me dijo, las cosas se van a poner peor, va a faltar más trabajo. Estoy citando frases de esta predicación. No, vamos a seguir. Entonces dije, va a ponerse más difícil el tema del desempleo, de la migración, de la seguridad. Va a ponerse más difícil. No sabíamos quién iba a ganar en esa época. Y fui claro en eso, se va a poner más difícil. El Señor me dijo, pero el Señor nos regaló un camino a seguir mientras esta situación se va a empeorar. El Señor nos ha regalado el Salmo 112. Y ahí, como hoy día les hice leer este pasaje con el que vamos a terminar esta mañana. Y este es el pasaje que hemos usado personalmente en mi familia y aquí en la iglesia para todo lo que el Señor ha hecho y seguirá siendo nuestro camino bendecido. Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, morirá de envidia, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. 9 versículos de bendición para el hombre justo en el Señor y una advertencia para los fariseos, para los envidiosos, para los que critican. El versículo 10 dice, crujirán los dientes y se consumirá. Hermanos, nosotros vivimos por todo lo que dice el Salmo 112. Esta iglesia se ha mantenido y sigue adelante no por el pastor ni los líderes, sino por la palabra de Dios, porque hay una ley superior que va más allá de las leyes humanas. El Señor dijo, se iba a poner peor la situación y así fue. Más migrantes, solo que no nos dicen cuántos, pero son miles de miles. Algunos hablan más de 100,000 migrantes ecuatorianos en el año y medio. El desempleo, la muerte, mira hasta dónde ha escalado el asesinato. Durán, la ciudad más peligrosa del mundo, no de Ecuador y Latinoamérica, del mundo. Aduana sin control, saliendo la droga por todo lado. Tenemos más de 70,000 miembros de las fuerzas policiales y militares. Y hablamos de estar en contra, estar en una guerra. Pero 70,000 efectivos que no sé qué hacen cada día. No sé qué guerra peleamos, pero estamos peleándola.
pero en época de campaña sí aparecen los resultados. Tomados por un mercenario que vino de Estados Unidos, no hay problema con los gringuitos, les quiero muchísimo, pero viene y hace una redada a 60 personas y luego salen libres porque nadie tiene nada en su historial. Vivimos la época más complicada de nuestro país, pero el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno. Viva lo que dice el Salmo 112 y el Señor va a seguir guiando su vida, no el pastor, el Señor. El Señor le va a dar lo que dice los primeros 9 versículos, porque los otros son para los criticones, para los fariseos. El versículo 10 es para los que están buscando que nos vaya mal, para los que dicen ya la iglesia va a decrecer, ya se va a ir la gente, ya se va a... No, el Señor es bueno. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Cierre sus ojos y vamos a orar. Y bendigo a quienes se unirán a esta transmisión. En el nombre del Señor, que el Salmo 112 se cumpla en su vida.